Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ante todo, gracias por dedicar tiempo a ver esta pequeña presentación que tenemos por ustedes sobre este sistema. La idea de la webinar de hoy, de la charla de hoy, es hablar de un sistema de edición génica que se llama CRISPR, ¿sí? La frase es bastante compleja, pero vamos a ver después de qué se trata y vamos a tratar de desglosar para que todos ustedes puedan entender de forma correcta de qué se trata esta herramienta que tenemos para presentarles. Pero básicamente vamos a hablar de ingeniería genética, ¿sí? Vamos a ver que es un método que sirve para editar de forma específica una región de DNA genómico que el cliente, o sea, ustedes, quieran editar. Básicamente, la empresa Thermo Fisher Scientific es líder en lo que es proveer herramientas optimizadas relacionadas a lo que es edición génica, ofreciendo un flujo de trabajo completo. Si yo les voy a mostrar una solución que va desde la síntesis propiamente dicha de las herramientas hasta la detección. ¿Sí? Vamos a ver que el workflow es completo, es bastante simple, que eso es lo interesante. A pesar de ser una tecnología bastante revolucionaria, el flujo de trabajo es sencillo. Y van a ver que en tiempo también es bastante corto. Van a ver que en 4 o 5 días pueden llegar a obtener una población de células modificadas. ¿Sí? Básicamente todo está hecho para tratar de eliminar la fase de prueba y error o tratar de disminuir la cantidad de tiempo ocupado en esas fases. Y somos una empresa dedicada a la ingeniería genética, entre otras cosas, ¿no? La parte de Invitrogen, como marca dentro de Thermo Fisher Scientific, representa más de 25 años de experiencia en esto, ya en todo lo que es análisis de DNA, clonado, transfección. Y además los productos que ofrecemos están manufacturados bajo certificaciones internacionales. En este caso la norma ISO 9001-2008. ¿Sí? Eso también es bastante interesante. Y asociado al flujo de trabajo de ingeniería genética están otros equipos y otras marcas dentro de Thermo Fisher Scientific que um, hacen posible un análisis completo de toda la solución. ¿Sí? Van a ver que en algún punto yo voy a hablarles de PCR en tiempo real, les voy a hablar de secuenciación por CI, les voy a hablar de secuenciación de nueva generación, y van a ver que todas estas soluciones están ligadas, en este ejemplo puntual, en este caso, a lo que es ingeniería genética, pero tenemos las herramientas para ofrecer todas las soluciones. Bien, entonces, dejando de lado un poco las formalidades, vamos a hablar de los temas que vamos a cubrir hoy. ¿Sí? Hoy vamos a hablar del principio de una introducción de cuáles son las herramientas de edición génica que existen hoy y cuáles son sus aplicaciones. Voy a hacer una salvedad de las que tenemos nosotros en mercado para ustedes. Y después voy a centrarme en el workflow, que sería el flujo de trabajo completo para lo que es generar el diseño, como les contaba, el delivery de lo que yo quiero incorporar dentro de mi célula para que se produzca el clivaje específico y después el proceso de detección. Van a ver que eso va a llevar aproximadamente unos 4 días. Por último vamos a hablar un poco de las conclusiones de todo esto y les voy a dejar un poco de material extra y les voy a hablar de una herramienta que también tenemos en mercado que se llama GeneArt, que a medida que avancemos con la presentación van a ver de qué se trata. Entonces, básicamente, ¿para qué un investigador quiere generar una edición génica sitio dirigida? Uno de los ejemplos puede ser para generar un silenciamiento de un determinado gen, ¿sí? Que ese gen deje de expresarse, ¿sí? De alguna forma noquearlo. Entonces tenemos varias formas de generar ese silenciamiento génico. Una de las formas es trabajar a nivel proteico, ¿sí? Bloquear la proteína de alguna forma con algún quelante o algún ligando específico para que esa proteína deje de expresarse o deje de expresar su actividad específica. ¿Sí? Eso es trabajar a nivel proteico. Básicamente esto tiene varios problemas con respecto a estabilidad, con respecto a que tengo que tener un quelante específico para la proteína que yo quiera silenciar, alto ruido de background y la eficiencia realmente no es muy buena. ¿Sí? La otra forma es irnos un poco más dentro de la célula y trabajar con el mensajero. ¿Sí? Podríamos bloquear, hacer un knockdown a nivel de RNA, ¿sí? A nivel de mensajero. Esta tecnología se llama RNA de interferencia, es un mecanismo natural que tienen las células eucariotas y que obviamente fue llevado por investigadores a trabajar con este tipo de herramientas en ciencia. ¿Cuál es el problema del RNA de interferencia? Básicamente que el impacto es a nivel de mensajero. Entonces la, el knockdown en este caso va a ser por un tiempo determinado, si no va a ser con un plazo demasiado largo o en función del tiempo, como podría ser un knockout específico de un determinado gen.
Con esto me abro paso al tercer ítem, que es la parte de generar directamente un knockout en un gen, ¿sí? A nivel genómico estamos hablando. Obviamente esto es estable en función del tiempo, porque yo hice la edición en el genoma de la célula. Obviamente la única contra que tiene esto es que no está disponible para genes esenciales. Si yo hago un knockout específico de un gen esencial, obviamente esa célula no va a poder vivir, ¿sí? Y dentro de los sistemas que nosotros tenemos para ofrecer están el sistema Talent y el sistema CRISP que ahora vamos a hablar. Esto es solamente para dejarles un recordatorio de lo que es silenciamiento de RNA a nivel de mensajero, ¿sí? Esta es la única presentación en donde yo les voy a hablar de esto. A partir de esta presentación en adelante voy a hablarles de silenciamiento o edición génica a nivel de DNA genómico. Pero en este caso es solo para mostrarles cómo funciona el RNA de interferencia. Básicamente es una molécula simple cadena que se va a unir selectivamente a un mensajero específico, ¿sí? Específico de secuencia, y existen los que son sirnas, ¿sí? Que me van a silenciar la expresión de ese mensajero, y los llamados mirnas, que son represores, que me van a reprimir la expresión de un determinado mensajero por un determinado tiempo. Pero siempre hablando a nivel de RNA, ¿sí? A nivel de mensajero. Entonces, la solución es que nosotros vamos a hablar hoy es básicamente generar ediciones, pero a nivel de genómico, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer un investigador a la hora de editar un DNA genómico doble cadena? Básicamente puede generar un corte doble cadena para adicionar una secuencia de DNA foránea, si es una opción. Si yo tengo un gen que está por algún motivo con alguna falla, puedo reemplazarlo por el gen correcto. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, puedo generar una remoción de un gen o hacer que ese gen deje de ser funcional, ¿sí? Generar un knockout de ese gen. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que existen o que existieron y que existen para trabajar haciendo este tipo de ediciones génicas? Básicamente a la izquierda de la pantalla ustedes pueden ver los métodos tradicionales. En principio lo que existieron fueron nucleasas de restricción, endonucleasas de restricción. Básicamente yo para hacer un corte en el DNA necesito una proteína que genere ese tipo de cortes, ¿sí? Una endonucleasa de restricción. Entonces lo que primero se hizo a nivel de métodos tradicionales para cortar de forma selectiva un fragmento de DNA doble cadena fue hacer ingeniería de las endonucleasas de restricción que ya eran conocidas, ¿sí? Para que peguen sobre sitios específicos y corten sitios específicos. Obviamente eso es bastante engorroso porque para cada secuencia o para cada región de DNA que yo quiera cortar necesito generar una proteína recombinante específica, ¿sí? Entonces es un problema. Lo que surge después son las zinc finger nucleasas, ¿sí? O nucleasas dedos de zinc, que ahora les voy a hablar un poquito más a continuación, pero la idea es que tienen un motivo proteico de reconocimiento de DNA específico ligado a una nucleasa de restricción. Entonces yo ahora con solo generar el diseño de ese motivo proteico puedo generar corte cadena específica. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son las nucleasas dedos de zinc. Y dentro de los métodos más modernos, ¿sí? Relacionados a lo que es ingeniería genética, existen los TALEN, ¿sí? Que ahora les voy a contar un poquitito más, pero básicamente también es un motivo proteico de reconocimiento de DNA específico ligado a una nucleasa de restricción. Y lo que surge como novedoso y como vamos a contar hoy a partir del año 2013, o sea, es una tecnología bastante moderna, este sistema CRISP que va a ligar una endonucleasa de restricción de corte doble cadena a la guía por un RNA guide, ¿sí? Va a estar guiado por un RNA, no va a estar ligado por un motivo proteico. Vamos a ver cómo funciona eso. Pero trabajando con cualquiera de las tecnologías, la idea es generar un corte doble cadena y poder hacer, por ejemplo, la adición de un determinado gen, la corrección, una inserción, una disrupción en el gen, incluso la inversión. ¿Sí? Yo podría trabajar de estas dos formas. ¿Por qué? Porque el DNA eucariota, una vez que recibe un daño por una endonucleasa de restricción de un corte doble cadena, lo que va a tender a hacer es, primero, degradar los extremos. Si no tiene una secuencia homóloga para hacer una recombinación, lo que va a tender a hacer es degradar los extremos y volver a ligar. Y en esa degradación y ligación se pierde, en casi la mayoría de los casos, la actividad o la funcionalidad de ese determinado gen, con lo cual estamos haciendo un knockout, ¿sí? En cambio, si yo además agrego una región homóloga, ¿sí? Para que ocurra una recombinación, va a utilizar esa región homóloga para recombinar y para poder subsanar para poder remediar ese corte doble cadena. Entonces, así podemos tener una inserción, por ejemplo, de un gen diferente, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes? O sea, ¿por qué la gente está trabajando
con ingeniería genética o con edición sitio dirigida. Básicamente para estudiar función génica, ¿sí? En la antigüedad básicamente la idea era, si yo quería tener una línea celular mutada, lo que hacía era someter esa línea celular a un determinado estrés y después evaluar si ese estrés me había producido mutaciones en la región que yo quería, ¿sí? Ahora con estas nuevas herramientas puedo hacerlo sitio dirigido, entonces puedo estudiar función génica, puedo noquear un determinado gen y ver en base a ese noqueo cuál era la función de ese determinado gen. Puedo generar mutaciones dirigidas, puedo adicionar transgenes, o sea, puedo generar organismos transgénicos, puedo hacer marcación de genes endógenos, y mucha gente está trabajando con o animales o a nivel de ingeniería genética de células madre, terapia génica, mucha gente trabajando con transgénicos en plantas, o sea, las aplicaciones son completamente variadas, ¿sí? Entonces, hablando un poco de las tecnologías que teníamos y que ya les mencioné, la primera que les mencioné como método tradicional y lo primero que surgió son las nucleasas de 2 de zinc. Si ustedes se fijan en el gráfico van a poder ver que por un lado tenemos un motivo de reconocimiento proteico llamado dedo de zinc, ¿sí? Que ya obviamente está presente en la naturaleza, pero que se aprovecha ese motivo porque es reconocimiento específico de tripletes de bases, ¿sí? Entonces con ese tipo de tripletes vamos a poder dirigir a las nucleasas de 2 de zinc sitios específicas y además ese motivo de 2 de zinc está ligado a una endonucleasa de restricción que se llama, en este caso, FOLC1, ¿sí? Esos motivos de 2 de zinc me van a reconocer unas 18 bases específicas de una determinada región de DNA y para generar el corte de doble cadena yo necesito tener una nucleasa de 2 de zinc a la izquierda, hacia la izquierda del sitio de corte y una nucleasa de 2 de zinc hacia la derecha del sitio de corte para poder producir el corte doble cadena. Si necesito dos nucleasas de 2 de zinc para generar un corte de doble cadena, ¿sí? La contra que tiene la nucleasa de dedo de zinc es básicamente que el reconocimiento por estos dedos de zinc está ligado a tripletes y no es tan específico, ¿sí? Yo necesito sí o sí tener estos tripletes dentro de mi secuencia génica para que la nucleasa pueda reconocerlo, ¿sí? Esa es la contra que tiene la nucleasa de dedo de zinc y la otra contra es que necesito dos para generar un corte de cadena. Después de esa tecnología de dedos de zinc surgen lo que serían las talents, ¿sí? Que son motivos activadores de la transcripción, o sea, son motivos conocidos en la naturaleza que sirven para activar la transcripción de un determinado gen. Básicamente lo que se hizo fue secuenciar esos motivos y entender cuáles son los nucleótidos que iban a reconocer. Y fíjense, yo acá en la parte superior de las pantallas les dejé el código de este tipo de, de motivos de reconocimiento. Fíjense que tenemos dos aminoácidos para reconocer un nucleótido. Eso es bastante bueno. Recuerden que con las nucleasas de 2 de zinc reconocían por tripletes. Acá yo puedo hacer un diseño sitio específico bastante más preciso, ¿sí? Con Talent. Y obviamente ese motivo, ¿sí? Está ligado de nuevo a una endonucleasa de restricción. La contra que sigue teniendo Talent en este caso es que obviamente, como vimos con la zinc finger, necesito dos motivos dos talents, digamos, para generar un corte doble cadena, ¿sí? Por eso surge y llega la revolución en el año 2013 de esta tecnología que se llama CRISPR, que ahora vamos a hablar un poco más de qué se trata, que se basa en tener una nucleasa de restricción, que en este caso es una nucleasa que me va a cortar doble cadena, que va a estar guiada a sitio específica no por un motivo proteico, como vimos en Talent y como vimos en Zinfinger, sino por un RNA guide, así que me va a ser de guía para dirigirme al sitio que yo quiero cortar. Entonces básicamente se basa en una nucleasa que se llama Cas9, que es una nucleasa bacteriana, ahora les voy a hablar un poco más, y el segundo integrante para que ocurra este corte de doble cadena es mi RNA guide, mi RNA guía que va a utilizar la Cas9 para generar el corte de doble cadena. Básicamente con este sistema yo puedo introducir cortes doble cadena a sitio específico utilizando solo una proteína y un RNA guide. Van a ver que es bastante fácil de diseñar, por eso se lo estamos presentando. El flujo de trabajo es muy simple y la implementación es bastante rápida. ¿Sí? Yo les voy a contar un poco toda la cascada de cosas que tiene que hacer uno a la hora de trabajar con este tipo de tecnologías. Cuando yo les digo revolucionó la ciencia, realmente revolucionó la ciencia. ¿Sí? A partir del descubrimiento de esto, en realidad no del descubrimiento, sino de la implementación de esto como tecnología,
Se generaron infinidad de publicaciones en revistas de altísimo impacto, como Science, Nature y Cell, y algunas otras, que demuestran que esto realmente tiene un valor muy importante a la hora de hablar de una nueva tecnología de edición génica. ¿Sí? Nosotros, como Thermo Fisher Scientific, tenemos en mercado las dos opciones, tanto Talents como CRISP. ¿Y por qué mantenemos en mercado Talents? Porque básicamente la elección de la edición depende de muchas cosas, de tipo celular, del gen que vayamos a editar, del método que vamos a usar para delivery. Por eso hoy día tenemos actualmente los dos ítems en mercado. E incluso lo interesante de o de Talents es que puede utilizarse tanto para generar cortes doble cadena, como ven, ¿ustedes pueden ver la flecha? Perfecto. Ustedes pueden ver la flecha donde yo les estoy marcando en este momento. Puede utilizarse Talents, la tecnología de Talents para generar cortes doble cadena y edición génica. O también puede utilizarse esta herramienta como activadores de transcripción de un determinado gen específico. O como represores de un determinado gen específico, si yo quiero hacer una represión. O sumando alguna cosa funcional específica de reconocimiento de DNA. ¿Sí? Por eso es que Talents tiene la fuerza que tiene también. Porque no solo sirve como para generar edición génica de cortes doble cadena, sino también para las cosas que les acabo de contar. Entonces, ahora sí llegamos a tratar de entender qué significa esta sigla y cómo funciona dentro de la célula, cómo genera esa edición. CRISP-Cas9 es un sistema que básicamente si ustedes leen o tratan de comprender la sigla, son repeticiones palindrómicas en clústeres regularmente espaciados. Eso en principio no nos dice nada, ¿sí? Entonces yo, para que ustedes puedan entender completamente de qué se trata esta frase y cómo funciona, les voy a contar originalmente dónde existe esta tecnología y desde dónde los científicos la han tomado para generar esta aplicación. Básicamente es un sistema de respuesta inmune procariota en donde una bacteria, que después vamos a ver cuál es la bacteria, ante la infección de un determinado virus, lo que puede hacer es tomar una pequeña parte de la secuencia de ese virus y colocarlo dentro de una región específica que tiene dentro de su genoma, llamado básicamente locus CRISP, ¿sí? Y las acomoda de forma regularmente espaciada. ¿Sí? Ante las infecciones de diferentes virus, va a ir completando su locus de reconocimiento de virus o de infecciones virales específicas. Y ante la reinfección con ese mismo virus, si la bacteria ya tiene asociado ese locus a su DNA, puede expresar el RNA guide, expresar esta Cas9, esta nucleasa, y degradar el virus ante la infección. Esto es un sistema inmune adaptativo procariota. Fíjense lo interesante que es el sistema, ¿no? Y en base a eso se ha desarrollado esta tecnología, ¿sí? Si yo puedo diseñar estos pequeñitos RNA guide específicos y tengo la nucleasa de restricción, esta Cas9, puedo generar edición génica doble cadena donde quiera. Básicamente, en eso consiste la tecnología. Espero haber sido claro y espero que ustedes hayan comprendido completamente de qué se trata esto. Avanzando un poco más, les quiero mostrar en detalle cómo es el sistema y cómo funciona el hecho de ser edición sitio dirigida. Básicamente la bacteria en donde se descubre es Streptococcus pyogenes, ¿sí? Que es este bichito que genera esta respuesta inmune adaptativa. Y acá tenemos básicamente los dos integrantes. En verde pueden ver la Cas9, o sea, esta nucleasa de restricción que genera cortes doble cadena. Y en diversos colores, que les estoy marcando en este momento, el RNA Guide, ¿sí? El RNA guía. Fíjense que por un lado el RNA Guide tiene una secuencia tracer, que es una secuencia solamente de reconocimiento a la Cas9, ¿sí? A la endonucleasa, y por otro lado tiene una secuencia target específica, así que va a ser de reconocimiento específico de la zona que yo quiera cortar, que yo quiera editar, ¿sí? Entonces vamos a tener un loci específico dentro de mi DNA y sí es esencial que dentro de mi loci específico tenga una región conocida como región PAM, ¿sí? Esta región PAM son unos 3 nucleótidos, N, o sea, cualquier nucleótido GG, que obviamente se puede encontrar bastante común en cualquier tipo de secuencias, y lo va a utilizar la Cas9 como para hacer de guía para generar corte. El corte siempre se produce 3 nucleótidos a la izquierda de ese sitio PAM. ¿Sí?
PAM significa Protospacer Adjacent Motif. Si es un motivo que está cercano a esa región protospacer, que en este caso es el target específico, ¿sí? En el virus se llama protospacer, pero a la hora de trabajar con este tipo de diseño ya llamamos región target específica, ¿sí? Pero la región PAM, recuerden, es una N unida o consecutiva de una GG. Con un target específico de unos 20 nucleótidos ya puedo trabajar haciendo clivaje sitio específico. Entonces, el flujo de trabajo es bastante sencillo. Yo les voy a mostrar que vamos a trabajar primero con el diseño de este tipo de herramientas, ¿sí? Para hacer el diseño básicamente del RNA Guide, que es lo que necesitamos para hacer el clivaje. El delivery, ¿cómo vamos a hacer para incorporar este RNA Guide y esta nucleasa dentro de las células? Van a ver que hay diferentes formas de hacer este delivery. Y por último, la detección. Si yo necesito detectar qué cantidad o qué porcentaje de células fueron mutadas con respecto a la edición que yo estoy realizando. Dentro de esos primeros 3 pasos vamos a ver que en la parte de diseño ustedes van a poder elegir entre generar un diseño a nivel de vectores e incorporar vectores que contengan la información para el RNA Guide y para la Cas9 dentro de la célula. Esa sería una opción, o sea, a nivel plasmídico. La otra opción es adicionar todo a nivel de mensajero, tanto el mensajero para la Cas9 como para el RNA Guide. La otra opción es adicionar el complejo proteína Cas9 más el RNA Guide. Van a ver por qué esta solución de las 4 que yo les estoy presentando acá es la mejor. Y por otra parte yo puedo generar este diseño y delivery a nivel de vectores virales. Si yo tengo una célula difícil de transfectar, podría trabajar también con vectores virales para incorporar tanto la Cas9 como el RNA Guide. A la hora de hablar de delivery van a ver que ofrecemos soluciones completas desde reactivos para transfección, medios de cultivo, herramientas de transfección que no influyen en lipofectamina, por ejemplo, como es el método de transfección a nivel de electroporación con el sistema NEON. Y también para evaluar el delivery tenemos sistemas de microscopios llamados EVOS que sirven para generar este tipo de detección. También tenemos un equipo llamado Batum Next en este caso, para hacer el análisis del ensayo a través de citometría de flujo. Pero dentro de los reactivos de transfección, básicamente tenemos diferentes lipofectaminas, tanto para transfectar DNA, si es lo que quiero transfectar, o RNA. Y tenemos una lipofectamina específica, que es de la que yo les voy a hablar un poco ahora, que se llama CRISP-Max, que sirve para transfectar este complejo Cas9 más el RNA guide ya formado. A la hora de hablar de la detección, les voy a contar básicamente de un kit, que es el que les estoy marcando en este caso con la flecha, que es un kit de detección de clivaje, que me va a poder decir cuál es el porcentaje de células mutadas que yo tengo o editadas que tengo con respecto a la población total. Tenemos un kit también para selección de esas células específicas editadas. Y a la hora de hablar de detección también tenemos sistemas de detección a través de PCR en tiempo real con sondas TACMAN para detección, por ejemplo, de ensayos de genotipificación. Y como les contaba, Atom Next si quiero hacer citometría de flujo o incluso si quiero hacer una detección masiva de diferentes tipos de ediciones o con muchas muestras en simultáneo, puedo trabajar con PCR en tiempo real, con PGM, o sea, con secuenciación de nueva generación inclusive. Entonces, comparando los diferentes formatos que yo les mostraba, por un lado tenemos incorporar el DNA, incorporar tanto la Cas9 como el RNA Guide como vector, o sea, como DNA. Para eso la célula tiene que generar la transcripción y generar la traducción para la Cas9 y el RNA Guide, formar el complejo y después generar la edición, ¿sí? Con lo cual necesitamos que la propia célula genere la transcripción y la traducción en este caso. Por otro lado, podemos incorporar todo como mensajero, entonces la propia célula solo va a generar la traducción de la Cas9 a proteína, formar el complejo y generar la edición. O por otro lado, como solución más recomendada, como les contaba, es incorporar ya el complejo Cas9, la proteína unido al RNA guide, y entonces en este caso ya la célula no tiene que generar ni la traducción ni la transcripción, y la edición va a ser específica, en un tiempo específico que nosotros queremos que ocurra la edición, y después no va a producir ningún efecto off-target sobre ninguna otra secuencia, ¿sí? Va a generar la edición específica y después va a dejar de existir ese complejo conforme las células empiecen a dividir. Básicamente por eso, por lo que les acabo de contar, por el tema de que el complejo tenga que hacer una edición
en tiempo específica y sin tener que usar la transcripción y la traducción celular. Es por lo que el método de trabajar con la proteína formando parte del complejo con el RNA guide es la solución más interesante. Acá tengo un ensayo para mostrarles en donde se realiza un Western blot trabajando con las tres tecnologías, un Western blot sobre la Cas9, o sea, sobre esta endonucleasa de restricción, si trabajo con plásmidos, o sea, si trabajo con vectores, si trabajo con mensajero o si trabajo con proteína. Fíjense que en función del tiempo, la proteína y el mensajero tiende a desaparecer, ¿sí? A las 72 horas ya no tenemos esta proteína dentro de la célula, cosa que es interesante porque produjo el efecto que tiene que producir, produjo la adición génica y después ya deja de existir, con lo cual no me va a generar ningún efecto off-target. Y si trabajo con plásmidos, por el hecho de que el plásmido se sigue generando dentro de la célula, voy a tener un efecto a mayor tiempo, con lo cual me puede llegar a producir un efecto off-target. Por eso la recomendación siempre es trabajar a nivel proteico. Básicamente, ¿qué hace que todo esto funcione? El diseño, porque va a ser un corte específico. Vamos a minimizar el efecto off-target trabajando a nivel proteico, como les contaba. Vamos a tener en cuenta la variabilidad con respecto a la secuencia. O sea, lo interesante es que el sitio de corte específico sea único y que no esté repetido en otro lado. Después, relacionado al delivery, el tema de la entrada a la célula, o sea, cómo hacer para incorporar ese material dentro de mi célula. Les voy a hablar un poquito más en detalle a continuación. Encontrar cuál es mi target específico y la vida media, como les contaba, de esta endonucleasa de restricción, que tiene que ser en tiempo, dentro de las 24 o 48 horas, actuar y después dejar de existir. Y con respecto a la accesibilidad, obviamente mis células tienen que estar, o mi zona a editar tiene que estar dentro de la cromotina, pero en forma laxa, para que obviamente la endonucleasa de restricción pueda generar ese clivaje. Y yo les voy a contar que el del diseño, el análisis, lo vamos a poder realizar en 4 días. El primer día vamos a hacer el diseño, que ahora les voy a contar cómo, incluso si puedo, lo voy a hacer de forma real directamente desde mi computadora para que vean un análisis en vivo y en directo, como debería ocurrir, como ustedes pueden hacerlo de forma libre y gratuita. Eso es bastante interesante. Ustedes pueden terminar de ver este video en este momento, incorporarse a la página de Thermo Fisher Scientific, entrar a la nube y generar un diseño específico de CRISP de forma gratis. Eso lo vamos a ver ahora. O sea, en una primera parte tenemos la parte del diseño, después la generación de estos RNA guide, ¿sí? Cómo vamos a hacer para generarlos, después el delivery, o sea, el ingreso de mi RNA guide junto a mi endonucleasa de restricción dentro de mi célula específica, y después, en un cuarto día, el análisis para saber si se produjo el clivaje sitio específico o no, ¿sí? Básicamente, obviamente, tenemos soluciones para todas las etapas. Las soluciones son completas para el flujo de trabajo completo. Entonces, en un primer día vamos a preparar la edición, ¿sí? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es diseñar mi RNA guide, ¿sí? Diseñar la región específica que yo vaya a querer detectar. Y para hacer el diseño de ese RNA guide necesito hacer una transcripción in vitro, con lo cual lo que primero voy a hacer es generar un template doble cadena utilizando primers específicos, que son básicamente lo que voy a pedir y lo que ahora les voy a contar cómo funcionan. Y una vez que tenga esos primers específicos, amplificar un template y después a partir de ese template generar mi transcripción in vitro y por ende mi RNA guide, ¿sí? Básicamente en eso consiste la preparación. Entonces, a la hora de hacer el diseño, si yo estoy haciendo un diseño completamente libre, sin ningún tipo de herramienta, basta con encontrar una región génica de 20 nucleótidos específicos que esté aledaña a una región PAM, como habíamos visto. Recuerden, región PAM puede ser cualquier nucleótido, o sea, NGG. Si yo tengo eso, ya es un sitio eh, que puede ser un target específico para el diseño de CRISP. Y una vez que tengo eso, generar todo el diseño. La idea es, obviamente, también hacer un análisis a nivel de pegado sitio específico en otras secuencias, con lo cual está bueno trabajar con bases de datos, que pueden ser humanas o de ratón, para analizar si el target, si el pegado sitio específico es realmente específico. Entonces ahora yo voy a salir de esta presentación para mostrarles cómo es el diseño a través de la herramienta web. ¿Sí? Entonces, desde la herramienta web ustedes van a entrar a esta dirección, que después se les voy a dejar, que básicamente es thermofisher.com/cloud. Si ponen eso en el buscador van a poder entrar a esta dirección.
acceden, como van a acceder de la forma que yo estoy haciendo. Si no tienen un usuario, se genera un usuario de forma gratuita, no hay ningún problema. Yo voy a colocar mi nombre de usuario, que como pueden ver no es un usuario a nivel corporativo, sino que es un usuario completamente libre. Y voy a adicionar mi contraseña, en este caso para poder entrar. Y ahora sí, accedemos a la nube de Thermo Fisher Scientific, van a ver que dentro de la nube, además de esta aplicación de trabajar con edición de CRISP y edición génica, tenemos un montón de otras herramientas. La idea de esta nube es englobar todas las aplicaciones dentro de Thermo Fisher Scientific. Por eso ustedes van a poder ver herramientas relacionadas a NGS, o sea, secuenciación masiva, a PCR en tiempo real, a secuenciación por Sanger. Lo que yo les voy a mostrar en este momento básicamente es la herramienta para trabajar con este tipo de CRISP, ¿sí? Con este tipo de ediciones génicas. Entonces, en este caso, ustedes ya pueden acá adicionar cuál es el nombre de su gen, cuál es el ID del gen o lo que quieran editar. Por ejemplo, yo voy a utilizar un ejemplo de un ID específico de un determinado gen que yo quiera silenciar, ¿sí? O hacer el knockout específico. Lo siguiente me pregunta es, bueno, ¿con qué tipo de sistema va a trabajar? Puede trabajar con la proteína, con el mensajero o con el plásmido. Recuerden que la opción recomendada es trabajar con la proteína, por lo que yo les contaba. ¿En qué tipo de genoma va a trabajar? Si en ratón o en humano, vamos a trabajar en humano, perdón. Y cómo va a hacer la síntesis de ese RNA. Si en este caso vamos a trabajar con esta opción. Yo voy a poner buscar y una vez que yo le doy Enter, ya fíjense que me tira el diseño específico para el gen que yo estoy buscando. En este caso el ID del gen que yo les había puesto era este, CHKA, gen específico, y ya me hace el diseño de las secuencias target, ¿sí? El sitio PAM que va a ser de reconocimiento y el pegado sitio específico. ¿Sí? Esto significa que esta secuencia de 20 nucleótidos se ubica únicamente en una sola región dentro de mi genoma humano, ¿sí? Con lo cual esta es la región recomendada. Y si yo quiero, puedo seleccionarlo, adicionar a mi diseño de CRISP y después poder verlo. Y esto, recuerden, lo pueden hacer ustedes de forma completamente gratuita. Una vez que tienen el diseño, pueden ver cuáles son los productos que están relacionados, si el producto que está relacionado para la síntesis del RNA guide, la Cas9 que se vende como proteína por separado, ya a nivel proteico, y algunos kits recomendados para detección de clivaje o para hacer algunos tipos de otros ensayos, ¿sí? Básicamente esto lo pueden hacer de forma gratuita. Lo interesante, además de todo esto, voy a ir un poco para atrás, es que no solo pueden hacer diseños o trabajar con diseños que ya están formando parte de nuestra base de datos, que tenemos más de 600.000 diseños específicos como los que acabamos de ver, sino que también ustedes pueden hacer un diseño completamente custom. Si no están trabajando con organismo modelo, si no están trabajando con humano o con ratón, lo que pueden hacer es cargar su secuencia específica, ¿sí? Su gen, digamos, donde ustedes quieren generar esa edición, y el diseño, el soft, este que yo les estoy mostrando, les hace básicamente lo mismo. Y les muestra regiones candidatas para ser editadas por sistema CRISP. Eso es bastante interesante. Entonces ahora sí vamos a volver con la presentación. Voy a avanzar con toda esta parte, porque ya se los acabo de contar. Y vamos a ir a el día de la preparación. Si yo ya hice el diseño, entonces ya me mandaron los primers específicos para generar mis RNA guide, ¿sí? Entonces en el segundo día lo que necesito básicamente es preparar este RNA guide. Como estamos hablando es un RNA, con lo cual yo voy a necesitar de alguna forma generar una transcripción in vitro. Entonces, ¿en qué consiste básicamente la transcripción in vitro y cómo lo vamos a hacer? Cuando ustedes mandan a pedir un diseño de CRISP, les van a llegar primers, que son estos primers de 34 nucleótidos que yo les estoy mostrando en este caso, y una región constante de estos 80 nucleótidos que es el tracer de RNA, ¿sí? Trabajando con una PCR convencional, con estos primers y la región constante del tracer, básicamente vamos a poder generar mi templado que va a tener la región constante, ¿sí? El tracer, que como dijimos es una región de reconocimiento específico de la proteína Cas9, o sea, de unión a la Cas9, de la endonucleasa de restricción. Las secuencias en verde, que son específicas del target que yo quiero detectar, del gen que yo quiero detectar. Y por otro lado, esta región en azul que ven acá, que tiene el promotor de T7 para poder hacer la transcripción in vitro, ¿sí? Si yo hago una PCR con estos integrantes, voy a poder obtener sin ningún problema esto que ven acá abajo, que es lo que les acabo de contar. Y una vez que hago eso, que obtengo el templado completo, post-PCR,
Lo único que me queda hacer es una PCR, una transcripción in vitro, en donde obviamente dentro del kit tienen todos los reactivos para generar esa transcripción in vitro y después purificar mi RNA guide. Es bastante sencillo, en menos de 4 horas entre la PCR y la transcripción in vitro pueden llegar a tener una muy linda cantidad de RNA guide como para poder hacer el ensayo. ¿Sí? Se fijan, es bastante sencillo. Acá lo que se hizo fue un análisis con más de 2000 muestras para probar que en la mayoría de los casos, en el 97% de las muestras, todos rindieron más de 20 microgramos de RNA guide y en concentración 200 nanogramos por microlitro, con lo cual es suficiente como para poder hacer una edición a posteriori. ¿Sí? Eso es bastante interesante, significa que todo este sistema de síntesis de RNA guide, a partir de unos primers y una PCR convencional, se obtiene una buena cantidad de RNA para poder hacer la edición. Como les contaba, la parte del diseño es completamente custom, o sea, ustedes pueden generar sus RNA guide adicionando una secuencia de una planta o de un microorganismo específico que ustedes quieran silenciar, un gen específico, o pueden trabajar, como yo les mostré en forma práctica, con nuestras bibliotecas de RNA guide, ¿sí? Que son estos más de 600.000 motivos. En el día 2 lo que tengo que hacer es básicamente ingresar mi RNA guide que generé en el día 1 junto con la proteína Cas9 a mis células. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo hago eso? Trabajando con la lipofectamina específica CRISP-Max que habíamos hablado. ¿Sí? Entonces, yo puedo trabajar dependiendo de cómo sea mi tipo celular y cuán bien se deje transfectar, trabajar con la lipofectamina o trabajar con el sistema de electroporación neón. ¿Sí? Esto para cultivos primarios o para células que crecen en suspensión es una herramienta bastante útil. Después les voy a mostrar un ejemplo de células en donde no se pudo transfectar de forma correcta con lipofectamina, pero sin embargo cuando se pasa a transfectar con el neón se obtiene un alto porcentaje de clivaje. El flujo de trabajo también es muy sencillo trabajando con la lipofectamina. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes es llevar sus células hasta un 30-70% de confluencia. Por otro lado, preparar en un tubo la mezcla de la proteína Cas9 con el RNA guide, incubarlo. Y por otro lado, diluir la lipofectamina CRISP-Max en medio de cultivo, así que puede ser un medio de cultivo específico o no, dependiendo de sus células. Incubarlo por 5 minutos, mezclar el tubo 1 con el tubo 2, o sea, el complejo Cas9 RNA guide con la lipofectamina, incubarlo por unos 5 o 10 minutos, adicionarlo a su cultivo celular y después, a las 48 horas, analizar los resultados. Es muy sencillo el flujo de trabajo para generar la transfección con este tipo de lipofectaminas. Algunos factores que afectan la eficiencia importantes es la cantidad que vamos a usar de la proteína. Obviamente esto ya está todo puesto a punto y ya hay manuales específicos donde se les dice que, por ejemplo, trabajando con 2 veces más de proteína que de RNA es suficiente como para tener una buena eficiencia. La confluencia celular es bastante importante, ¿sí? Trabajando con un 60-80% de confluencia se logra un alto porcentaje de indel, de edición. Y después la dosis que vamos a usar del reactivo específico, ¿sí? Con 0,2 a 0,4 microlitros es suficiente, ¿sí? Obviamente todo esto ya está puesto a punto, ¿sí? Está trabajado y optimizado, ¿sí? E incluso tenemos ejemplos con líneas celulares diversas, por ejemplo las que yo les estoy mostrando en esta lista, en donde con lipofectamina se han logrado estos porcentajes de indel. Estamos hablando de un altísimo porcentaje de edición. 75% de las células, en este caso puntual, trabajando con embryonic stem cells de ratón, fueron editadas, ¿sí? Es un porcentaje altísimo. Y para las células en donde no puedo obtener un alto porcentaje de edición trabajando con lipofectamina, como yo les decía, por ejemplo, células T o células que crecen en suspensión o cultivos primarios, trabajando con el sistema neón, ven que pueden incluso aumentar ese porcentaje de edición. Este es un ensayo donde se demuestran diferentes condiciones de electroporación, ¿sí? 24 condiciones diferentes de electroporación, y se analiza el porcentaje de clivaje, trabajando con nivel proteico, como yo les dije, la mejor opción, a nivel DNA, trabajando con plásmidos o con mensajero. Y fíjense que en la mayoría de los diferentes sistemas de electroporación utilizados, de los diferentes 24 motivos, obtenemos una muy buena porcentaje de clivaje, ¿sí? En algunos casos superiores al 80%. Esto es solamente
cambiando, teniendo las mismas condiciones, solamente cambiando las condiciones de electroporación. Diferentes 24 condiciones de electroporación. Y obviamente se puso a punto para este ensayo puntual cuál es la dosis de proteína que vamos a utilizar. 1 a 1 en radio molar, 5 a 1 en cuanto a masa, ¿sí?, de proteína con el RNA guide. Trabajando con 1 microgramo de proteína y 200 nanogramos de RNA guide se obtienen resultados muy interesantes con respecto al clivaje. ¿Cómo se analiza ese clivaje? Lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero sepan que incluso trabajando con este sistema se puede hacer edición génica dirigida en varios sitios al mismo tiempo. O sea, se puede trabajar con una solución multiplex de edición en una línea celular. Eso también es bastante interesante. Fíjense, en este ensayo lo que se hizo fue trabajar con la edición génica de 3 genes diferentes y después obviamente se introdujo dentro de esa línea celular, se transfectaron los sistemas CRISP para editar estos 3 genes diferentes y se evaluó a futuro el porcentaje de clivaje de esas secuencias específicas. Lo que se puede ver es que tanto este gen, el AABS, como el REL-A, como son diploides, están en regiones diploides, tenemos obviamente la posibilidad de tener un positivo-positivo, ¿sí? O sea que no se haya generado la edición en ninguno de los 2 cromosomas para estos genes, negativo-negativo, o sea que la edición se haya generado en los 2 genes de ese sector diploide, o un positivo-negativo, que es que en uno sí se genera y en otro no. Y para el HPRT, como está en el cromosoma X haploide, en este caso obviamente tenemos solamente prendido positivo o negativo, ¿sí? Fíjense que trabajando con los 3 al mismo tiempo se obtiene un negativo-negativo, o sea, una edición completa de los 3 genes en los 5 loci específicos de arriba de un 60%. Estamos hablando de una edición multiplex de 3 genes en simultáneo, 5 loci. Bastante interesante. ¿Cómo hacemos para analizar ese porcentaje de clivaje? Y acá es donde viene el kit interesante de detección de clivaje sitio específico, ¿sí? Porque obviamente una vez que yo genero la introducción a la célula, ya sea por lipofectamina o por el neón, de mi secuencia específica para generar el clivado, necesito a futuro corroborar que ese clivado haya sido eficiente. ¿Cómo lo hago? Básicamente se genera una vez que terminamos de hacer la transfección, vamos a hacer una PCR con primers que están por fuera del sitio a editar. Esos primers se piden directamente cuando ustedes ya hacen también el pedido de los primers para el RNA Guide, o sea, se pide todo en el mismo combo, tienen la opción de pedirlo. Y con esos primers vamos a amplificar esa región donde ocurrió o no la mutación, la edición génica puntual. Entonces, post-PCR, lo que vamos a obtener son fragmentos que tienen ese evento de indel y fragmentos que no, que son los fragmentos donde no ocurrió la mutación, donde no ocurrió el clivado. Lo que tenemos que hacer a continuación es una desnaturalización y un reannealing de esas secuencias. Entonces, cuando se genere el annealing de secuencias que tienen mi sitio indel en una cadena y mi sitio no indel, o sea, mi sitio no mutado en mi otra cadena, se va a generar un evento de mismatch. Y después, si yo incorporo una enzima dentro de este mix de reacción que me corte específicamente donde ocurre un sitio de mismatch, voy a poder cortar aquellas secuencias en donde se generó el evento de indel. Y de esa forma yo puedo identificar por una PCR endpoint, realizando una electroforesis convencional, si ocurrió o no la mutación, dependiendo si ocurrió o no el clivaje, dependiendo si esta enzima específica cortó ese sitio o no de mismatch. Entonces yo de esa forma puedo obtener por intensidad de banda cuál es el porcentaje de sitios clivados, ¿sí? Yo puedo ver, por ejemplo, que una intensidad de banda de un 80% con respecto a una de 20 me da un porcentaje de clivajes de un 80%. ¿Sí? Como el clivaje me va a producir fragmentos más pequeños, estos van a migrar con mayor velocidad a través del gel y yo los voy a poder diferenciar del fragmento clivado del fragmento sin clivar. Así como funciona el kit de detección. Bastante sencillo, también solamente trabajando con una PCR, con una enzima específica de reconocimiento de mismatch y con un gel de agarosa. Con eso ya pueden analizar la eficiencia de la edición.
Y así, de esta forma, yo, por ejemplo, puedo trabajar con edición de células pluripotentes inducidas o células embriónicas, ¿sí? A nivel de stem cells, trabajando con diferentes condiciones, con diferentes medios de cultivo y analizar los porcentajes de clivaje, donde yo les mostraba. Acá tenemos los controles, en donde obviamente no tenemos ningún porcentaje de clivaje, tenemos la secuencia completa y en los casos en donde sí ocurre el clivaje, aparece la banda más abajo justamente por el corte relacionado al mismatch y acá obtenemos 71, 83 y 83% trabajando haciendo la transcripción in vitro del RNA guide y la proteína Cas9 con medio de cultivo GIPCO específico para IPSC, ¿sí? IPSC, perdón. Obviamente las condiciones y las puestas a punto están relacionadas específicamente a la línea celular que ustedes están trabajando, con los medios de cultivos relacionados a eso, pero obviamente se puede trabajar así con cualquier línea celular. Entonces, haciendo un repaso, lo que van a ver es un diseño pensado para trabajar en 4 días, desde la preparación, o sea, desde el pedido de la síntesis, que vimos de forma práctica, la realización del RNA guide con la transcripción in vivo, in vitro, como les conté, el delivery, o sea, la incorporación de esta proteína con este RNA guide dentro de la célula, y el análisis de la edición. ¿Sí? En solo 4 días, con muy pocas herramientas dentro de su laboratorio, pueden obtener este tipo de edición génica dirigida. Un poco para ampliarles las soluciones completas que nosotros tenemos para ofrecer, fíjense que a la izquierda de la pantalla les aparece lo que yo les acabo de contar, o sea, el diseño de o trabajando con los 600.000 RNA guide específicos que nosotros ya tenemos, o trabajando con el diseño a pedido custom hecho por ustedes, tal cual les mostré en la página web, el delivery y la detección, ¿sí? En el medio, en el centro de las pantallas, de su pantalla, pueden ver las herramientas de GeneArt que nosotros tenemos para ofrecerles. ¿Sí? Ahora les voy a contar un poquitito más de qué se trata esto, pero básicamente tenemos hoy día en mercado más de 14.000 líneas celulares knockout para sitios específicos, o sea, para genes específicos. Ustedes pueden ya pedir la línea celular mutada, ¿sí? Con el gen knockout o con un knock-in específico también tenemos. Y la disponibilidad obviamente depende de su región, pero se puede pedir. Y también tenemos servicios de ingeniería genética personalizada. Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero tener una mutación, un knockout de un determinado gen en una determinada línea celular y nosotros se lo podemos hacer. Si les podemos mandar la línea celular editada. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque tenemos primero un flujo de trabajo completo y expertos trabajando en Estados Unidos para poder hacerlo. Dentro del flujo de trabajo completo tenemos herramientas que van desde los reactivos que yo les estoy contando, los medios de cultivo, equipos tanto para PCR en tiempo real, como para secuenciación de nueva generación, como para Sanger, como para citometría de flujo, como para microscopía. Es una solución bastante completa que les permite trabajar a ustedes de forma cómoda con el workflow completo. Y esto no se los voy a volver a comentar, pero solamente para que lo tengan en cuenta, desde el diseño hasta la construcción, el cultivo, el delivery, el hecho de realizar la ingeniería, la detección, el screening e incluso los ensayos de validación, tenemos herramientas para cada una de estas etapas. Eso es bastante interesante. Hablando de, obviamente, soluciones relacionadas a edición génica. Entonces, solamente para concluir, y después voy a dejar el espacio para mostrarles algunas cosas más. Utilizando nuestro flujo de trabajo en 4 días puede realizar como vimos, la edición génica específica y dirigida. Esto es muy, muy, muy importante. Como les dije, es una tecnología que revolucionó la ciencia a partir del año 2013. Es una tecnología bastante confiable porque nos da un diseño interesante, con una eficiencia de clivado muy alta y con un efecto potencial off target muy muy bajo, trabajando a nivel proteico. La síntesis del RNA guide es bastante sencilla, trabajando con el kit de síntesis in vitro y haciendo solamente una PCR se puede realizar. Y obviamente, como para terminar de recomendarles, lo que les dejamos como recomendación es que si van a trabajar con el sistema de CRISP, trabajen con el diseño que les permite hacer el RNA guide in vitro, o sea, la transcripción in vitro, y trabajar con la Cas9 a nivel proteico. Esa es la mejor solución.
Y dependiendo de su línea celular, dependiendo de cuán bien esa línea celular se puede transfectar o no con lipofectamina, pensar en utilizar o lipofectamina o el sistema de transfección NEON. Entonces, solamente para finalizar con un poquito de información, sepan que también tienen la opción de validar el resultado, no solamente con el kit de clivaje que yo les estoy mostrando, sino también con, por ejemplo, con PCR en tiempo real, con ensayos Tacman, donde pueden utilizar sondas específicas para detección o no de mi edición génica, ¿sí? Este tipo de sistema funciona con sondas que están marcadas con un determinado color para, por ejemplo, la no mutación y otro color, otro fluoróforo para la mutada. Entonces puedo identificar incluso los porcentajes de mutación, eso es bastante interesante. También puedo generar la confirmación o la validación de mi ensayo trabajando con Sanger, o sea, haciendo secuenciación por electroforesis capilar. ¿Sí? Si yo obtuve que para un determinado ensayo obtuve por el kit de clivaje un 94% de eficiencia, yo puedo agarrar esa línea, ese amplicón o esos amplicones, incorporarlos dentro de un vector, meterlos dentro de una bacteria competente, generar la purificación de ese fragmento y secuenciarlo por Sanger. Cuando yo obtenga la secuenciación por Sanger, puedo decir, sí, ok, está validado. Por Sanger también confirmo que la eficiencia de corte de clivaje es de un 94%. ¿Sí? Fíjense que la solución es bastante completa. E incluso pueden trabajar a nivel de PGM. Si ustedes están trabajando con una cantidad de muestras importante o con una cantidad de mutaciones de sitios dirigidas importante, pueden unificarlo y trabajar por secuenciación de nueva generación, donde pueden obtener mucha información de secuencia rápidamente. Les dejo solamente algunos ejemplos de gente que está trabajando con sistema CRISP. Sepan que estamos a disposición para pasarles cualquier información relacionada a las investigaciones que ustedes estén realizando, ya sea con cáncer o, como en este ejemplo, con correcciones de SNPs relacionados a enfermedades específicas. Por ejemplo, acá hay gente que está trabajando con correcciones de este tipo de enfermedades relacionadas a la talasemia, que también está relacionada a SNP, ¿sí? O a una mutación puntual. Acá les dejo el trabajo, la cita para que lo vean. Lo mismo para anemia falciforme, que es corrección de ese SNP que produce la enfermedad con este sistema de CRISP. Y también les dejo una cita muy interesante que es de febrero de 2016, o sea, es muy actual, que es una especie de review en donde les muestra la información actual del estado de los ensayos realizados con CRISP. ¿Sí? Esto es muy interesante. Incluso ustedes pueden entrar a PubMed, poner la sigla CRISP en el buscador y van a ver que les van a saltar arriba de ya 2000 citas relacionadas a este tipo de tecnologías. Es algo que está en un boom, como se dice en este momento. Solamente para dejarles un poco más de información, y ya vamos cerrando la presentación, con respecto a los modelos celulares que tenemos, como yo les contaba, tenemos modelos celulares generados de knockout específicos y de forma isogénica. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden comprar, por ejemplo, una línea celular que no tenga una mutación específica y su par isogénico, o sea, la línea celular que tiene solamente mutada o editada la parte que ustedes quieren. ¿Esto cómo se logra? Se trabaja con un clon, en donde a partir de un determinado clon se hace una expansión para obtener la línea celular parental wild type y sobre ese clon se trabaja con el sistema CRISP para generar la edición. Una vez tenemos eso, se aíslan los clones que obtuvieron esa edición y se expande la línea celular. De esa forma yo puedo obtener una línea celular isogénica, o sea que tiene la misma información génica que el wild type, con la única diferencia en ese sitio específico. ¿Sí? Esto también se vende de forma comercial y tenemos arriba de 14.000 en mercado. Para lo que serían los knockout, y también tenemos ya líneas celulares con knock-in, o sea, con incorporación de genes para que ustedes puedan trabajar y editarlo. ¿Sí? Obviamente la cantidad y las aplicaciones que se pueden realizar con esto es inmensa, desde análisis de metabolismo, análisis de expresión génica, estudios en cáncer, que hoy día se están dando muchos estudios en cáncer para corrección también de mutaciones puntuales, como vimos con las enfermedades mendelianas.
mucho con RNA interferencia, ¿sí? Hay diversos tipos de aplicaciones que pueden ser utilizadas trabajando con este tipo de edición génica. Solamente para ir concluyendo, sepan que también tenemos en mercado una línea celular humana, generada a partir de humana, pero completamente haploide, ¿sí? ¿Y esto para qué me sirve? Porque si yo tengo, por ejemplo, una línea celular diploide, lo que puede pasar es que yo tenga la edición en un solo cromosoma y que el segundo cromosoma me enmascare la edición que yo acabo de realizar. Por eso surge esta línea celular que se llama AP1, en donde el cariotipo, fíjense, que es completamente haploide, y yo puedo trabajar realizando ensayos de investigación, quedándome tranquilo de que la edición que yo estoy generando seguro está en el cromosoma que yo estoy realizando. ¿Por qué? Porque la línea celular es haploide y nada me lo va a enmascarar. Obviamente al principio se tiende a pensar que esta línea celular AP1 es muy diferente con respecto a una línea celular diploide convencional, pero fíjense, yo les pongo solamente acá para que vean el cariotipo humano normal, en donde tenemos obviamente 2 copias de cada cromosoma, el cariotipo del AP1, en donde tenemos una copia de cada uno de esos cromosomas, y los cariotipos tanto de GELA como de estas otras líneas celulares. Fíjense las deformaciones que tienen las líneas celulares comunes con respecto a cariotipos. ¿Por qué? Porque son células que están creciendo en cultivo hace mucho tiempo, fueron transformadas, son modificadas, entonces también tienen un montón de otras mutaciones e incluso trisomías en muchos de los cromosomas. Viendo esto, les hace pensar que AP1, a pesar de ser una línea celular haploide, no es tan diferente con respecto a un cariotipo humano normal. Esto también es un ejemplo, como yo les contaba, relacionado a cáncer. Fíjense que también se han analizado en líneas celulares que presentan diversos tipos de mutaciones en líneas celulares isogénicas. Esto es bastante interesante porque para estos genes puntuales se han revertido esas mutaciones y se ha analizado incluso el efecto de drogas sobre diferentes mutaciones y sobre la presencia o no de tener o no esa mutación en una determinada línea celular. Hay muchos trabajos en cáncer, realmente si están trabajando en esa área de aplicación, busquen o consúltennos porque hay mucha información para pasarles. Y ahora sí, para finalizar, solamente les dejo esta herramienta de GeneArt, ¿sí? GeneArt es una herramienta que, dejando de lado un poco la edición génica, lo que me permite realizar es, si yo voy a trabajar con una región específica, puedo amplificar esa región desde el organismo que yo lo quiera amplificar y obtenerlo por una PCR. Pero si no lo tengo, yo lo puedo generar de forma sintética, completamente sintética. Yo puedo pedir que me diseñen hasta 1000 o 3000 pares de bases de forma completamente sintética y me pasen los fragmentos, ¿sí? Eso es muy interesante a la hora de trabajar con regiones o generar mutaciones sobre regiones específicas, ¿sí? Yo no necesito generar ya las mutaciones, sino que puedo pedir que me diseñen la secuencia que yo quiero, ¿sí? Esas 1000 o 3000 bases que yo quiero que me diseñen. Y obviamente nosotros les mandamos las secuencias, ¿sí? Lo otro que pueden pedir utilizando esta herramienta de GeneArt es que no solamente les generemos estas secuencias doble cadena, sino que también se las incorporemos dentro de un plásmido. Ese plásmido puede ser un plásmido de expresión, un plásmido clonado, el plásmido que quieran, ¿sí? O sea que ya les podemos mandar directamente plásmido. O le podemos mandar una línea celular que esté expresando ese plásmido. O lo otro que le podemos hacer, también para terminar con el diseño y con el doctorado de alguna persona, si es que lo quería hacer, es no solamente diseñarles el fragmento, no solamente clonárselos adentro de un plásmido, sino también expresar esa proteína y mandarles la proteína purificada, ¿sí? Son todas herramientas que tienen dentro de Thermo Fisher Scientific que pueden ser aplicadas a ustedes y sepan que están a su disposición, ¿sí? Para entrar o para conocer un poco más de GeneArt, deben ingresar a thermofisher.com/GeneArt y pueden obtener toda la información. De la misma forma que antes les había contado con la herramienta de CRISP, ¿sí? Eso es todo por la presentación del día de la fecha. Creo que estamos en tiempo. Estamos bastante bien con respecto a tiempo. Les dejo un agradecimiento para todos ustedes que me han escuchado de forma muy atenta por más de una hora. Un solo chiste para finalizar. Y recuerden, cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, estamos trabajando con esto y estamos linkeados a un montón de investigadores que trabajan incluso en otros países y tenemos el soporte de Estados Unidos. O sea, consulten por favor lo que quieran consultar. Les dejo a disposición mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias, hasta luego, será hasta la próxima.